Bienvenidos amigos, en esta oportunidad vamos a hacer un ejemplo que nos diga cómo sacar máximos y mínimos con los multiplicadores de Lagrange. Para empezar necesitamos una función, que aquí ya tenemos la función, y necesitamos una condición, que aquí ya tenemos la condición. Después necesitamos entender que para sacar un multiplicador de Lagrange necesitamos sacar sus variables y lambda. En este caso, que sería eso, necesitamos la función que ya tenemos acá, lo vamos a anotar como x, y, más, que sería el multiplicador de Lagrange que multiplica a la condición de g, que sería en este caso esta, x, y. ¿Ya? Pasado a lo siguiente, vamos a reemplazar los datos que nos pide para sacar el multiplicador. Copiamos nuestra función porque aquí nos pide la función que sería 36 menos x al cuadrado menos y cuadrado más el multiplicador que multiplica a cada función. Entonces sería en este caso lambda por x más lambda de y. Y para que esto también nos salga de lambda, entonces vamos a despejar. Sería de esta manera. Entonces ya aquí ya podemos sacar el multiplicador que sería menos 4 lambda o lambda 4, como mejor nos parezca. Ya. Después, siguiente, lo que tenemos que hacer es sacar las derivadas parciales de nuestra ecuación, que ya tenemos acá. Entonces sacamos las derivadas parciales. La primera derivada parcial va a ser, con respecto a L, va a ser para X, que tiene que ser igual a 0, la derivada parcial para y, que igual tiene que ser igual a 0, y para nuestra derivada parcial para lambda, igual a 0. Después nos quedará lo siguiente. Entonces derivamos toda nuestra ecuación con respecto a solamente la variable x. Todo lo que no tenga x se toma como una constante, valdría 0. Entonces derivamos. 36 valdría 0. La derivada de x al cuadrado va a ser menos 2x. ¿Ya? Es una constante. Sería 1. La derivada de x es 1. 1 por lambda sería lambda. Entonces ya. Igual a 0. Listo. Para el siguiente, tenemos la derivada de y. Entonces, todo lo que no tenga y, se toma como una constante. Entonces, es una constante en aquí. Pasamos aquí, nos quedaría 2y. Más, es una constante porque no vemos y nos quedaría lambda. Ponemos a 0. Después, lo que nos tocaría hacer es para lambda, nuestra variable lambda. Entonces, aquí, como en aquí ya no vemos las variables, entonces son como constantes. Pasamos aquí. Nos quedaría x, 1, lambda valdría como la derivada de lambda sería 1, x más, en este caso sería lo mismo, y, menos 4, igual a 0. Listo. Entonces ya tenemos nuestras primeras derivadas parciales de nuestra ecuación. Esto nos va a servir para hallar las incógnitas que tenemos acá de lambda. Tenemos que saber sus valores. Entonces vamos a pasar a despejar para sacar las incógnitas. Entonces nuestras derivadas que encontramos la voy a copiar a un costado. Aquí es x más lambda igual a 0. Aquí era 2y más lambda igual a 0. Aquí era x más y menos 4 igual a 0. Listo. Eran nuestras derivadas que encontramos anteriormente. Y para estas vamos a trabajar primero con la última, que va a multiplicar acá y acá. Entonces va a multiplicar a la ecuación a la 1 y a la 2. ¿Ya? Listo.
Vamos a empezar por despejar nuestra variable x, que es la más sencilla que encontramos en el momento. Y despejamos. X está con negativo, pasa al otro lado con positivo, nos quedaría 4. Está con positivo, pasa al otro lado con negativo. Y aquí ya tendríamos una ecuación, una variable despejada. Entonces, como ya tenemos esta variable despejada, vamos a pasar a reemplazarla donde veamos x. Entonces, quedaría y reemplazamos. ¿Bien? Más lambda. ¿Ya? En este caso ya solo nos quedaría hacer solamente las multiplicaciones algebraicas, que nos quedaría 2 por 4, 8, el signo, menos por menos es más, 2y más lambda, igual a 0. Listo. Para que la ecuación sea completa, entonces nos quedaría que lo pasemos al otro lado y ya está. Listo. Aquí ya como podemos ver, ya encontramos nuestra ecuación. Y esta la vamos a igualar con esta, con nuestra segunda ecuación. Entonces, nos estaría quedando de la siguiente manera, lo voy a hacer acá mismo, para no volver a copiar. Entonces, voy a copiar la segunda ecuación, que es esta. Igual a 0. Listo. Si nos damos cuenta, aquí ya solamente son multiplicaciones y se puede simplificar. Aquí vemos un positivo y un negativo. Se simplifica. En aquí nos estaría quedando lambda más lambda. Nos quedaría 2 lambda igual a 8. 0, 8. Listo. Después esto vamos a despejar nuestra variable lambda porque ya solamente tenemos una variable. Entonces ya es más sencillo. Entonces despejamos. Lambda va a ser 8 dividido entre 2. ¿Ya? Y por final nos quedaría 8 dividido entre 2 es 4. Listo. Ya habríamos encontrado nuestra incógnita para lambda. Entonces esta lo voy a anotar a un costado para que nos ayude. Ya encontramos este valor. Y ahora lo siguiente que podemos hacer en aquí es despejar una variable lambda. La podemos despejar de la segunda ecuación, de esta ecuación, para que nos sea más sencillo. Entonces voy a borrar esto y voy a copiar la segunda ecuación para que vean cómo se despeja. Entonces vamos a copiar la segunda ecuación acá. Y más lambda igual a 0. Listo. Despejamos lambda. Nos estaría quedando, está con negativo, pasa al otro lado con positivo. 2y. Listo. Ya tendríamos. Entonces, como ya encontramos nuestro valor de lambda, entonces solamente reemplazamos. Sería 4 igual a 2y y listo. En este caso ya tenemos igual aquí una variable para despejar. Entonces despejamos nuestra variable y ya tendríamos el valor de y. Nos estaría quedando igual a 4 dividido entre 2, ¿no es cierto? Y por final nos estaría quedando que y vale 2. 4 dividido entre 2 es 2. Listo. Ya habríamos encontrado nuestro segundo valor. Entonces lo voy a copiar acá para que nos ayude. Listo. Ya habiendo encontrado el valor de lambda y de y, solo nos faltaría el de x. Entonces, como tenemos una ecuación más anteriormente despejada para x, entonces desplazamos solamente nuestros valores que ya tenemos allá. Entonces, en aquí mismo, x va a ser igual a 4, reemplazamos nuestro valor, 2, y nos quedaría x es igual a 2. Ya habíamos encontrado nuestro siguiente valor. Entonces lo voy a anotar acá, que sería 2. Listo. Ya habríamos encontrado esto. Entonces, ya habiendo encontrado nuestras
nuestras variables, nuestras incógnitas que ya tienen su valor, entonces podríamos decir que encontramos dos coordenadas, bueno, una coordenada para x y para y encontramos el valor del lambda. Entonces lo voy a anotar acá, que sería tomar como un punto una coordenada, 2,2, y encontramos el valor del lambda, que es igual a 4. Listo. Lo siguiente que debemos hacer para esto es sacar sus segundas derivadas para ver en qué punto es el máximo y en qué punto es el mínimo. Entonces trabajamos con las segundas derivadas de nuestra función. Entonces, para esto necesitamos, vamos a decir que es la segunda derivada de nuestra ecuación. Entonces decimos que necesitamos la segunda derivada de x con respecto a otra vez x, entonces lo ponemos x, más nuestra derivada mixta, que sería con y, de x sobre y. Entonces después necesitamos nuestra derivada de y con respecto a x, que son estas llamadas derivadas mixtas, y nuestra última, que sería nuestra derivada de y con otra vez y. Entonces acá ya lo tenemos. Listo. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar sus derivadas de 2 veces de x. Entonces, como anteriormente habíamos derivado esta, y nos salía esta ecuación con respecto a x, ¿no es cierto? Aquí lo voy a anotar para que nos acordemos. Entonces, esta ecuación era la derivada primera de x, y esta era la derivada primera de y, y esto era la derivada de lambda. ¿Ya? Pero como lambda aquí no nos pide, entonces solamente trabajamos con las dos. Ya, listo. Entonces ya tenemos. Después, lo siguiente que nos tocaría hacer es derivar solamente. Entonces, la derivada primera para x, o sea, diríamos de esto es la derivada de x con otra vez x, entonces empezamos a derivar. Nos quedaría, esto es 1. La derivada de x es 1. 1 por 2, menos 2. Más la derivada de nuestra misma x, que nos dice acá, nos dice en este lugar, que nos dice derivada de otra vez x con respecto a y. Entonces, donde veamos y, derivamos. Pero como en este caso no vemos la variable y, entonces es como constante. Nos quedaría 0. Listo, notamos el 0. Más nuestra derivada de y, ahora pasamos a la derivada de y con respecto a x. Entonces buscamos x. Pero como en este caso igual no hay x, entonces se toma como una constante, que sería 0. Después pasamos al siguiente, que sería otra vez la derivada de y con respecto a y. Ahora derivamos eso, ya tenemos aquí y. Es 1, la derivada de y es 1. 1 por 2, menos 2. Entonces aquí el signo, menos 2. ¿Listo? Ya tenemos acá. Y solo nos quedaría, menos por menos es más, 4 menos, el signo se respeta. Listo. Entonces ya encontramos nuestro valor y se podría decir que el valor negativo, el menos 4, si es menor a 0 en el punto, que es nuestro punto 2,2, es considerado como el punto máximo. Entonces aquí lo anotamos, máximo. Ya. Entonces eso sería nuestro punto máximo encontrado para esta función. En caso de que el número en acá fuera positivo, diríamos que sería el punto mínimo. Pero en conclusión ya tenemos acá. Listo, esto sería para la ecuación encontrada que hemos encontrado. Ahora lo vamos a graficar. La voy a borrar y voy a anotar acá por si acaso, por si nos olvidamos que es el punto máximo. Punto máximo. Listo. ¿Ya? Y vamos a empezar a graficar. Listo. Esto ya no necesitamos. Vamos a borrar solamente nuestros puntos, nuestras coordenadas. Listo.
Entonces empezamos a graficar. Esta ecuación que nos dieron anteriormente es una gráfica que nos da una paraboloide. Entonces, la paraboloide para empezar es de esta manera. Entonces la vamos a graficar primero en 3 dimensiones. Que sería así. Z, aquí sería Y, X. Listo. Listo. Para esto, una paraboloide se da de esta manera. Entonces, nos estaría quedando de esta manera. De esta manera. Listo. Esto sería. Y podemos decir que el número 36 es el número de altura que lleva en Z. Entonces, vendría de esta manera. Hasta Z36 sería en este caso. Pero bueno, solo es un dato que nos da en la gráfica. Y listo. Ya. Entonces, para este caso, lo que nos pide, como ya tenemos los valores encontrados en aquí, de X y en Y, entonces buscamos los puntos. Listo. 1, 2, listo. Entonces, su intersección, y estaría más o menos por ahí, ¿no? Pasando. Listo. Entonces, este es el punto que hemos encontrado acá. Su punto máximo para, en este caso, sería más o menos en el cuadrante 4, más o menos. Pero y eso ya sería en la gráfica de 2 dimensiones. Entonces, como necesitamos la gráfica porque solo tenemos 2 variables, entonces graficamos en la gráfica de 2 dimensiones. Y nos estaría quedando de esta manera. Vamos a graficar. Esto es. Esto es Y y esto es X. Estamos solo transponiendo, solamente. Y listo. Aquí vamos a poner nuestros puntos. Y listo. Listo, 1, 2, 3. Ya. Entonces. Y aquí hubiéramos encontrado. Y aquí sería nuestro punto que es nuestra coordenada, coma 2 hitos, la que hemos encontrado. ¿Ya? Y el punto máximo lo tendríamos que ver desde el otro lado. Entonces vamos a dar la vuelta a nuestra gráfica. Voy a borrar esto porque ya sabemos que es una paraboloide y esto era solamente como un ejemplo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Listo. Perdón, esto es al revés. Es de esta manera. Listo. Aquí es Y y aquí es X. Entonces es como si estuviésemos dando solamente la vuelta, ¿no? Entonces aquí serían nuestros puntos. Listo. Ya. Listo. Entonces encontramos. Listo. Eso sería nuestro punto de la vuelta. Y como anteriormente hemos visto en la gráfica de la paraboloide que hice hace rato, vimos algo así. Vamos a graficar así. Esa más o menos era la gráfica, ¿no es cierto? En 3D. Pero venía de esta manera. Era la intensidad de esta gráfica. O sea, iba bordeando todo. ¿No? Y para nuestra gráfica, ¿no? Y entonces, para graficar eso nosotros en aquí, iba a venir de esta manera, ¿no? Así. Listo, era una parábola. Listo. Como le hemos dado la vuelta, entonces va a ser lo mismo. Listo. Y en aquí, lo que quería recalcar era el punto máximo que ya habíamos encontrado. 3 y 4. En este lado son números negativos. 3, 4 y aquí digamos ya. 3 y 4. 4 son números negativos. Listo. Y ya lo tenemos, ya. Listo. Entonces,
nos sirvió a dar para que hallemos este punto, Nos damos cuenta del punto máximo que puede llegar, entonces esto va a ir de esta manera, va a ir creciendo, entonces va a ir de esa manera, ¿ya? Hasta llegar ahí. Eso es lo que nos decía, que el punto máximo en el que puede llegar su intensidad va a ser esa, hasta el -4, es el máximo. Pero en el caso de que más anteriormente dije que puede ser positivo, entonces digamos, lo ponemos aquí positivo, sería el punto mínimo. Porque si digamos allá le ponemos un 4, hallamos el 4, aquí ya lo tenía. Hallamos el 4, va a ser más o menos, a ver, para acá. Va a ser el punto mínimo, ¿no es cierto? El punto mínimo en el que choca, digamos. El punto mínimo. Entonces, si nos damos cuenta, y el punto máximo y el punto mínimo, en el que puede llegar desde nuestro punto que nos dan. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Entonces, bueno, eso sería toda la explicación que hicimos del ejercicio. Espero les haya gustado el video y muchas gracias.